Romanos capítulo 13. Y quiero una vez más, estaba ahora que terminé de orar, hermanos, recordemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que cuando la Biblia habla, Dios habla? Escuchen eso, porque Dios no es la manera normal el día de hoy en que nos va a hablar de una voz del cielo, ni allá del rincón va a salir una voz diciéndonos: yo soy Dios y esto es lo que yo quiero de ti. Esa no es la manera. ¿Lo puede Dios hacer? Claro que Dios lo puede hacer si Él quiere, pero la manera normal en que Dios habla a la raza humana es por medio de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y Dios ya nos reveló todo lo que necesitamos saber. El principal problema que existe el día de hoy entre los profesantes del cristianismo, ¿sabían que es su perspectiva con respecto a la Biblia? Ese es el principal problema. O es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra del Dios vivo y verdadero, o no lo es. Esto es lo que divide al mundo cristiano el día de hoy. ¿Sabían eso? Lo que divide al mundo cristiano, y hago así porque realmente es importante entender esto. Por un lado, están los cristianos o creyentes en Jesucristo que toman a la Biblia como la palabra perfecta, absoluta, autoritativa y final de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y por otro lado están los cristianos que no toman la Biblia de esta manera. Debido a esta perspectiva que se tiene de la Biblia, es que resulta el día de hoy una gran división entre los que profesan ser cristianos. Hay una gran división entre los que profesan ser cristianos. Creen en Jesucristo, pero es su perspectiva con respecto a la palabra de Dios. Y la realidad es que cada uno de nosotros hace su decisión personal. El pastor no puede decidir por ninguno de ustedes. Los papás no pueden decidir por nosotros los que somos hijos, ¿cierto? O sea, nadie puede decidir con respecto a esto de la palabra de Dios. El único que puede decidirlo eres tú. O aceptas toda la Biblia como la palabra de Dios, o la aceptas como un libro que contiene palabra de Dios, o que contiene la palabra de Dios, y la tomas como un libro que contiene errores, porque estos son los argumentos. Por estas razones no se acepta la Biblia. Muchas personas no la aceptan como palabra de Dios porque dicen: bueno, la Biblia fue escrita por hombres y los hombres se equivocan, cometen errores, por lo tanto no podemos confiar en la Biblia. Esos son los argumentos. No puedes confiar en la Biblia plenamente. Pero gracias a Dios, porque Dios nos ha dado razonamiento, nos ha dado voluntad, y podemos ejercer nuestra voluntad diciendo: Señor, yo escojo creer que la Biblia de Génesis a Apocalipsis es tu perfecta palabra, es final, es autoritativa en todo tema de aquí del ser humano. Y eso lo puedes hacer. Y lo interesante es que cuando uno se hace la decisión que sea, cuando tú aceptas la Biblia, pero no la aceptas como la palabra perfecta de Dios, tiene consecuencias y tiene resultado. Y algo que estamos viendo es una vida enredada en aquellos llamados cristianos. Una vida confusa y una vida problemática, una vida que no están saliendo de esclavitudes porque no quieren aceptar. Aceptan el cielo y aceptan a Jesucristo como el Salvador, pero no quieren aceptar la Biblia, toda la palabra de Dios. Y se refleja en cómo viven sus vidas. Pero gracias al Señor también hay consecuencias cuando el ser humano hace la decisión de creer que este libro es un libro sagrado,
perfecto, sin errores en sus escritos originales y que es digna de confianza, porque es Dios hablando a la raza humana, también tiene resultados y la vida de esas personas refleja lo que ya han decidido creer. Romanos 13, recordarán el mes pasado, del versículo 1 al versículo 7, vimos con respecto a lo que Dios pide a cada profesante en Jesucristo, a todo verdadero cristiano, con respecto a las autoridades, sea presidente, gobernadores, hermanos, y las leyes que existen en este mundo, es para nuestro propio bien. Dios lo estableció y es pura gracia de Dios, porque como vamos a ver más adelante, el propósito de Dios era que el ser humano tuviera un gobierno teocrático, es decir, que Dios fuera el que gobernara todo y que el ser humano simplemente creyera y obedeciera. Sin embargo, el hombre quiso, ustedes saben, desde el rey Saúl, vamos a llegar a ese punto, escogió un rey. Así como todas las naciones tienen rey, el pueblo de Israel quiso un rey, y de ahí se empezaron a formar los gobiernos. Dios dijo, pues si quieren rey, está bien, no era su plan, y es pura gracia. El día de hoy ya vimos eso de Romanos 13, del versículo 1 al versículo 7, si ustedes lo recuerdan y lo van a ver nada más así con su vista en este momento, pero aun cuando es para nuestro bien, existe el problema del pecado del ser humano, que no quiere someterse a Dios. Y el día de hoy escuchamos cosas como defund the police, o en español es desfinanciar a la policía, quitar más policías y suaves en el crimen, soft on crime. O sea, no hay que ser tan duros en la gente criminal, hay que ser suaves. Ustedes saben, no hay que pagar, ya no se paga fianza en ciertos estados por ciertos crímenes. Esto está animando a muchísimos jóvenes pues a darle vuelo a la hilacha, a cometer todos los crímenes, sabiendo ya de que no van a pasar tal vez unas horas nada más en la cárcel y van a salir libres y no tienen que pagar la multa ya. Mentalidad de seres humanos de que en lugar de llamar a la policía es mejor llamar a un consejero o a un psicólogo, llamarlo al lugar del crimen. Mentalidad de boys will be boys. Los muchachos van a ser muchachos, van a cometer errores o no le digas al niño que no le digas no uses esa palabra con el niño porque lo vas a traumar. Y esto viene de los profesionales, a los que mucha gente casi adora, a estos profesionales, etcétera, hermano. Esta mentalidad y este razonamiento ha llevado a ciertas ciudades, al menos de este país, y ha estado realmente a hacer de la comunidad un completo desastre. Lo que estamos viendo el día de hoy, un desastre de la comunidad, porque muchos jóvenes están aprovechándose de estas leyes pensadas por hombres, contrario a lo que Dios enseña en su palabra. Y literalmente muchas personas, el día de hoy, literalmente muchas personas están huyendo de esas ciudades porque donde se implementan este tipo de leyes y de gobierno, porque temen por sus vidas y no ven un futuro bueno ni para ellos como adultos, ni mucho menos para sus hijos. Pero lo triste es de que estas mismas personas que están huyendo son las que apoyaron esas leyes que ya no aguantan ahora. Y se están yendo a otros lugares o estados donde hay otras leyes que reflejan cierta paz en esos lugares. Y esta gente que van huyendo, que votaron o que estuvieron a favor de ese gobierno, ya no aguanta y se va. Pero ¿saben lo que va a hacer en estos nuevos lugares? A tratar de promover las leyes que ellos mismos pusieron en este lugar y que ya no aguantan más. O sea, quieren cambiar las leyes
que aparentemente están funcionando para que haya relativa paz, para destruir esto. Eso es lo que está sucediendo, lo que vemos que está sucediendo el día de hoy. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque el hombre realmente piensa que sabe más que Dios. Dios en su pura gracia estableció el gobierno. Romanos 13, es decir, las autoridades superiores. ¿Para qué? Para el beneficio del ser humano. Dios quería que el ser humano escogiera y creyera en el gobierno teocrático. Es decir, que le creyera a Dios, que Dios gobernara y que el hombre simplemente confiara en Dios. De tal manera que le obedeciera en todo lo que Dios le decía. Dios esperaba que el hombre confiara en Él. Dios esperaba que el hombre le obedeciera. ¿Con qué propósito? Para el bien del ser humano. Pero recuerdan qué sucedió. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? El ser humano no quiso eso. Desde Génesis capítulo 3, el ser humano se independizó de su creador y comenzó a hacer lo que bien le parecía. ¿Recuerdan el árbol prohibido? Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol prohibido, el árbol equivocado. Sea que el ser humano diga que esto es bueno, es en el árbol equivocado. Sea que el ser humano diga esto es malo, es en el árbol equivocado. No importa si el ser humano dice esto es malo y se cambia a lo que él piensa que es bueno. Es el árbol equivocado delante de Dios. No importa la decisión que haga el hombre, está mal, es pecado, porque es el árbol prohibido, lo que Dios no quería. El ser humano se independizó de Dios, pero aún así Dios en su gracia le dio al hombre el sistema de gobierno, las autoridades superiores, para que el hombre gobernara de acuerdo a lo que Dios enseñaba en su palabra. Pero el hombre no quiere el gobierno de Dios en sus vidas, tristemente. Y la idea es que el ser humano piensa que sabe mejor que el Dios que lo creó. Eso es todo. Cuando el ser humano rechaza la verdad de Dios y él decide por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, está diciendo no necesito a Dios, y nosotros o el ser humano sabemos más que el Dios que nos creó. Desechan el consejo de Dios como se encuentra en su palabra. El hombre establece sus propias leyes y terminan pagando el precio de su insensatez y su rebeldía. Y lo triste, ¿saben qué es? Es que no se dan cuenta en dónde está el problema. No se dan cuenta, ya no saben los gobiernos qué más hacer para que se porte bien el ser humano. Ya no saben, ¿por qué? Porque no saben cuál es el verdadero problema. Y gracias a Dios la Biblia habla del verdadero problema del ser humano. Pero la psicoterapia moderna, que es pensamiento, opinión humana, viene a dar su opinión como si fuera una verdad absoluta. Y mucha gente, incluyendo tristemente muchos cristianos, creen a los psicoterapeutas el día de hoy más que al mismo Dios. Dios conoce cuál es el verdadero problema. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué el hombre actúa como actúa? ¿Por qué el hombre hace lo que hace? Dios dice que es por su corazón. Jeremías 17:9, el corazón no regenerado, el corazón del no regenerado, del no cristiano, es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ese es un corazón de piedra. Un corazón puramente humano, un corazón no de carne, no un nuevo corazón que es el corazón que Dios da a todo individuo que se arrepiente. A no ser que la persona, pensando en los gobernadores, sean o no cristianos, escuchen,
Pero sea o no cristiano, si esa persona busca la sabiduría de Dios o va a la Biblia para pensar en tener esa sabiduría, realmente si no hace eso, es posible que se hagan decisiones y juicios muy malos en el gobierno contra el deseo y la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando Dios nos pide a nosotros los cristianos someternos a las autoridades superiores o al gobierno, no nos dice que solamente nos sometamos y obedezcamos a las autoridades que se lo merezcan. ¿Cierto? No, dice, si se lo merecen, entonces tú sométete a esas autoridades. O si te caen bien las autoridades y los gobernantes, entonces sométete. Eso no dice la Biblia. O si son de tu partido político, entonces obedécele y sométete. Eso no enseña la Biblia. Simplemente Dios nos dice a los cristianos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Es como en el matrimonio, cuando Dios le dice a la mujer, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Saben que es la misma palabra? Sujétense. Y no dice a la mujer, si tu marido se lo merece, entonces sujétate. No enseña la Biblia eso. Es la posición a la cual el ser humano necesita. Y por favor, cada vez que menciono esto, ¿saben qué entiende la gente, hermanos? Sobre todo algunas mujeres, que la Biblia permite que el hombre abuse a la mujer. Y para nada estamos hablando de abuso, ¿cierto? Es de sometimiento nada más. Pero por tanto bombardeo que existe el día de hoy en contra de la palabra de Dios, hay personas que están, el pastor dice, sométase a su marido, las mujeres casadas. Pero entonces el diablo de alguna manera lo tuerce y dice, tienes que obedecer a tu marido en todo y tienes que permitir el abuso de tu esposo. Lo cual no es lo que se enseña, la Biblia no enseña eso. Pero es para que tengan una idea con respecto a lo que Dios pide a nosotros los cristianos. Se lo merezcan o no se lo merezcan, es la posición. Es que Dios dio a esas autoridades superiores para, se supone, nuestro beneficio. Las Escrituras dicen que nos sometamos al gobierno o a las autoridades, porque estas autoridades han sido establecidas por Dios. Y el oponerse al gobierno es resistir a lo establecido por Dios mismo. Pensando en el matrimonio, lo mismo, la mujer que se opone a lo que Dios dice de sométanse las mujeres casadas a sus maridos como al Señor. Esa mujer no se está oponiendo directamente a su esposo, se está oponiendo a lo establecido por Dios. De manera que vean, ahora, ¿significa esto que los hijos de Dios debemos de someternos ciegamente al gobierno? ¿Significa que debemos de someternos de una manera absoluta al gobierno? La respuesta es no. La respuesta es no. Cuando las autoridades superiores, cuando el gobierno nos pide algo que está claramente en contra de la voluntad de Dios, como está revelada en la Biblia, tenemos el permiso de Dios a desobedecer al gobierno, a desobedecer a las autoridades. Esto es desobediencia civil ordenada por Dios mismo. Y al decir esto, espero que no bloqueen esta predicación, por eso escuchen bien lo que estoy diciendo, porque así es el sistema en que vivimos el día de hoy. ¿Recuerdan Hechos 5:29? Cuando los primeros apóstoles, discípulos del Señor, estaban predicando el Evangelio y el gobierno les decía que no lo hicieran, cállense, no vuelvan a hablar en ese nombre. El apóstol Pablo en Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios en lugar que a los hombres, o antes que a los hombres, es necesario obedecer a Dios. De manera que cuando ponemos la palabra de Dios por un lado, la palabra del hombre por otro lado,
Hemos de obedecer a Dios, no al hombre. Obviamente, obedecer a Dios implica desobedecer al hombre, al gobierno. Y eso ha sucedido desde el mismo principio del cristianismo. Gracias al Señor por la libertad relativa, una vez más, que tenemos hasta el día de hoy, pero no tomemos por hecho que la libertad va a continuar y que van a venir tiempos mejores, porque bíblicamente, hermanos, no vienen tiempos mejores, ni pensemos que esta libertad que tenemos el día de hoy va a seguir. Hay fuerzas satánicas, fuerzas de demonios, pervirtiendo la mente, el corazón de los que están llegando a la posición de gobierno con el propósito de eliminar la libertad religiosa. Que se elimine, que pueden tener religión, puedes tú creer en el Dios que tú quieras, en el edificio, nada más. Pero fuera del edificio no se atrevan ni a decir nada, ni a decirle a nadie todo lo que tú crees. Eso es lo que viene, y por eso le digo, no tomemos, don't take it for granted. No lo demos por un hecho de que vamos a tener esa libertad todo el tiempo. Entonces vean, un posible problema es cuando los hijos de Dios o los cristianos ignoran lo que la palabra de Dios enseña con respecto a ciertos temas de que se está metiendo el gobierno. Esto es triste, pero es la verdad. Hay hijos de Dios que ignoran lo que Dios enseña con respecto a esos puntos que están siendo papas calientes el día de hoy, y se ignoran. Lo que sucede es, al no conocer esos cristianos la verdad de Dios, entonces se tragan la mentira salida del fondo del infierno, salida de Satanás. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Personas que sí profesan ser cristianos, pero por ignorar lo que Dios enseña con ciertos temas, se están tragando la mentira de Satanás, por ignorancia. Y más problema aún es cuando el cristiano ve claramente lo que Dios enseña en su palabra, pero no lo acepta y lo rechaza, se resiste a creerle a Dios. Y digo más problema porque este problema es tan serio que podría indicar que ese ser humano no ha sido regenerado. ¿Escucharon? Es serio el problema cuando una persona profesa ser cristiana y, viendo lo que Dios enseña en su palabra, se resiste a aceptarlo, se niega a creerlo, viendo lo que está en la Escritura, y busca el pero. Y digo, es tan serio el problema porque es muy posible de que ese ser humano que profesa ser cristiano en realidad no es cristiano, porque no puede el Espíritu Santo de Dios llevarlo a rechazar la palabra que el mismo Espíritu Santo de Dios inspiró a que se escribiera. Esta desobediencia que estoy hablando del gobierno no es lo que se llama el día de hoy como anarquía. Anarquía, hermanos, la anarquía moderna del día de hoy. La anarquía es una filosofía, una forma de pensar de no querer someterse a ninguna ley de ningún gobierno civil. Anarquía es no gobierno, no ley. Los anarquistas de hoy simplemente quieren una vida absolutamente libre de toda ley o de toda regulación o imposición del gobierno. Obviamente todos los anarquistas tienen su propia ley y su propia moralidad, pero no quieren que nada les impida o los limite. ¿Recuerdan lo que vimos en el libro de los Hechos? Estos filósofos epicúreos y los estoicos también, que querían darle rienda suelta a su vida y hacer lo que sintiera placer, su carne, nada más. Entonces, ¿qué hacer para terminar con esta parte de Romanos 1, del 1 al 7? ¿Qué hacer como hijos de Dios? La Biblia enseña: sométete a las autoridades superiores, a menos que lo que estás
lo que estas autoridades te pidan sea algo contrario a la voluntad de Dios como está revelada en su palabra. Eso es lo que nos toca hacer. Amén, hermanos. Casi no escucho un amén, hermanos. Como no estamos acostumbrados, ¿verdad? Como no soy el pastor de amén, hermanos. Todos estarían amén fuerte. Okay. Romanos, perdón, 13, versículo 8, hermanos. Discúlpenme que tenga que hacer esto. Al menos alguien me ha dicho que no le gusta que el pastor tome agua. No sé, piensa que mejor que me atore para... Lo siento mucho si les incomoda esto, pero pues tengo que hacerlo. Romanos 13, versículo 8, ahora vean. Esto es continuación de lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los creyentes. Versículo 8 dice, hermanos, no deban a nadie nada. Es consejo de Dios para los cristianos. No deban a nadie nada, sino si hay algo que deber es el amarse unos a otros. Porque el que ama al prójimo, que dice la Escritura, ha cumplido la ley. El versículo 7, vean, dice, paguen a todos lo que deben. Versículo 7. Ahora lo dice para reafirmar, pero de una manera negativa. No deban a nadie nada. Claramente el mensaje del Señor es: no le debas a nadie nada. No debas dinero. No debas una máquina que te pidieron prestada. No debas un desarmador que pediste prestado. No debas un lapicero. No debas una pluma. No debas nada. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Algo que sucedía, hermanos, si ustedes recuerdan, han leído los evangelios, es que había jefes que empleaban personas desde el Antiguo Testamento, de hecho, que se aprovechaba de sus trabajadores y no les daba su salario o les retenía su salario por cuando se lo tenía que pagar. Continuaba, sucedía y sigue sucediendo el día de hoy, era robarle el salario al trabajador o retenerle el salario a un trabajador. Desde el Antiguo Testamento, esto es algo detestable a los ojos de Dios. Un hijo de Dios, un cristiano, no puede hacer tal perversión de deberle a alguien algo o de retenerle, sobre todo personas que tienen gente, ¿cierto?, bajo su cargo o que pagan. Aquí es fácil hacer su propio negocio. Por eso, cuídate de no hacer algo tan vil y miserable como no pagarle a tu trabajador o como robarle a tu trabajador parte de su salario. Cuídate de hacer eso. Si hay algo que hemos de deber, dice la Biblia, no le deban a nadie nada. Pero si hay algo que debemos de deber, que hemos de deber, ¿qué cosa es, hermanos? Versículo 8, que hay algo que hemos de deber. Amarnos los unos a los otros, ¿cierto? Si hay algo que hemos de deber, dice el Señor, es el amarnos los unos a los otros. Yo se los debo a ustedes y ustedes me lo deben a mí. Es el amarlos, hermanos. Y como lo debo, se los debo de pagar. Y como ustedes me lo deben a mí, me lo deben de pagar. Eso es lo que debemos de ver, simplemente, pero no de otras cosas, ¿cierto? La última vez, el mes pasado, ya al terminar, hablaba de esto, porque es una triste realidad que el ser humano es muy fácil en pedir prestado. ¿Han visto los memes en Facebook que ponen un gatito con la carita así como cuando te piden dinero, dice, y después cuando le estás cobrando
cambia el gatito, no, y ya se enojó. La triste realidad es que existen personas así, y no debe de haber entre los hijos de Dios tal cosa como pedir prestado y que te ofendas, o hay gente que se súper ofende cuando le piden nada más que pague lo que debe. Si lo debes, ¿por qué te ofendes? Es el pensamiento, es la mentalidad que le pasa por su mente. ¿Qué piensa que yo no se lo quiero pagar o que no se lo voy a pagar? Hermana Juana, pero si nada más le estoy diciendo que me lo pague, porque usted me dijo que me lo iba a pagar a fin de año, hermana, y ya viene la Navidad otra vez. Pero la hermana Juana o el hermano Canuto se ofenden de que le están pidiendo algo válido, legítimo. No debamos nada, y Dios nos libre. Por eso, hermanos, debernos, si hay algo que hemos de deber, es el amarnos los unos a los otros. Es algo que debo, y a la inversa también. Pero notemos que Dios no dice que debemos cobrarnos ese amor unos a los otros. Están leyendo el versículo 8, no deban a nadie nada sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pero no dice Dios que debemos cobrarnos ese amor, ¿cierto? En otras palabras, no se me pide a mí que yo les exija a ustedes que me amen. Y viceversa, no les dice Dios a ustedes que me exijan que yo los ame. Dios solo nos pide que unos a otros nos amemos. El Señor deja eso a cada uno de sus hijos. A cada uno de sus hijos, hermano. Eso Dios me lo deja a mí. Eso se lo deja Dios a cada uno de ustedes. Obviamente el hijo humilde obedecerá al Señor. El hijo orgulloso no obedecerá al Señor. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y el mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley al vivir una vida de amor al otro, es decir, al prójimo. Toda su vida Jesucristo cumplió la ley por medio del amor. El cumplimiento de la ley de Dios es el amor. Eso lo enseña la Escritura. Cuando Dios pide a sus hijos una vida de amor, claramente no espera que nosotros lo hagamos en el poder de la carne. No podemos amar a la manera que Dios espera, que es un amor incondicional. Un verdadero amor, hermanos, no lo podemos hacer en la carne. ¿Puede el ser humano amar aun cuando no sea cristiano? Sí, el ser humano puede amar, y ese es le llaman un atributo comunicable. Dios es amor, es un atributo de Dios, una virtud de Dios, pero se lo comunicó al ser humano. Por eso los seres humanos se enamoran y aman. Aunque no crean en Dios, el ser humano es capaz de expresar acciones de amor, porque es creación de Dios. Dios nos creó al ser humano a su imagen y semejanza.